calor, que tenemos mucho cansancio. Por supuesto que tenemos todo esto, pero estamos aquí porque nos duele que se cometan injusticias. Nos duele que fabriquen culpables, que en este país estén llenas las cárceles de presuntos culpables y que los grandes rateros y los grandes criminales anden sueltos. Estamos aquí para decirle al magistrado Fernando Alberto Casasola quién es Óscar, que Óscar es nuestro maestro, que es fundador de la Preparatoria 55, de la 224, del Centro para Educación para los Adultos de Evolución, del Colegio Indígena Pablo Freire de Huehuetla, de la Universidad Revolución, también del conjunto de la unidad habitacional El Encino, donde muchos encontramos un espacio para vivir. Que una persona que siempre ha dado la vida para que los demás vivan mejor, para que todos tengamos un espacio para estudiar y un espacio para vivir, no es un criminal. Para decirle al señor magistrado que revise bien el expediente, que no hay una sola prueba, una sola pericial en su contra, que están tomando solamente un testigo singular y de oídas como pretexto para poder encarcelarlo. Estamos hartos ya de la injusticia, estamos hartos de la ley torcida. Casi diario hacemos un escándalo nacional y por lo tanto internacional. ¡Qué vergüenza la aplicación de las leyes en este país! Estamos aquí en nuestra clase de Derecho, estamos aquí en nuestra clase de Ciudadanía, estamos aquí en nuestra clase de Humanidad. No vamos a permitir ni un presunto culpable más en nuestra nariz. No vamos a permitir que un luchador social sea encarcelado como tantos otros. No, si nosotros lo podemos evitar. Nuestra preparatoria y nuestra organización, el sector educativo independiente de la UPRE, tiene larga historia de lucha. Por lo tanto, ahorita, compañeros, ya entró la comisión, entraron 3 personas a hablar con el magistrado Fernando Casasola. El día de mañana nos va a recibir también otro magistrado, el magistrado Lázaro, no recuerdo el otro apellido, de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo General de la Judicatura en Insurgentes.